Bueno, que vieron algo parecido a lo que ustedes de pronto viven en el video o lo han conocido de alguna persona. ¿De acá sí? ¿Casos que ustedes conozcan? Sí, no necesariamente es algo que vivan directamente, sino de pronto situaciones que observan, ya sea en sus familias o en sus compañeros de estudio o compañeros de trabajo. Realmente no siempre es algo que se viva directamente. Hoy en día pues hay una tendencia muy alta a caer en cualquier tipo de sustancias, y como hay unas sustancias que son legales, entonces es muy sutil para las personas, es normal, está bien, es común, es aceptado, entonces está perfectamente hacerlo, y pues cada vez la salud está más deteriorada y la vida personal está más deteriorada. ¿Qué son las drogas? Las sustancias psicoactivas. Una droga es cualquier sustancia introducida en nuestro organismo por cualquier vía. Entonces está inhalada, inyectada, tomada, ¿cierto? Por cualquier vía, que afecta realmente la distorsión de la realidad, ¿cierto? Bueno, ya vimos la vía de administración. ¿Qué riesgos hay con todas estas sustancias? Primero, la tolerancia en el organismo, ¿cierto? Que es la capacidad del organismo humano de admitir mayor cantidad de droga en cada consumo para obtener los mismos efectos. Entonces, en la medida que ustedes probablemente en algún momento hayan probado alguna sustancia, ¿cierto? Entonces ese día les produjo alguna sensación, ¿cierto? Algo chévere, entonces la siguiente vez van a necesitar no solamente consumir ese poquito que consumían en ese momento, sino van a necesitar 2, 3, 4 dosis más de las que consumieron, porque el organismo va generando resistencia, cada vez necesita mucho más para poder sentir o vivir las sensaciones que produce esa sustancia. ¿Qué otro riesgo hay? La dependencia, ¿cierto? Que es cuando la persona no ejerce autocontrol en el consumo y han de consumir lo que desee o no para paliar cualquier síntoma, ¿cierto? Entonces, estoy muy estresado, ¿cierto? Estoy cansado, me estoy quedando dormido, entonces si ven el video hay medicamentos de pronto para evitar quedarse dormido, ¿cierto? Entonces, la persona de pronto en algún momento el médico le mandó algo así, y lo que está haciendo es ya abusando de eso, pues de pronto un medicamento, ¿cierto? Por ejemplo, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo, me está quedando o me está costando mucho trabajo tener una buena relación con mis compañeros de trabajo, que eso también genera mucho estrés, ¿sí? Y también una forma de ser aceptado socialmente es aceptar consumir cualquier tipo de sustancia. Entonces la presión social, ¿no? Ay, no va a poder, es un poquito, ay, no, tan santo, ¿cierto? Entonces, ya vamos a necesitar de ese tipo de sustancias para sentirnos bien, ¿sí? Para quitar los síntomas de pronto de estrés, de ansiedad, o para ser socialmente aceptado. Entonces ya voy a necesitar de eso para poder estar tranquilo. Esos son los principales riesgos. La Organización Mundial de la Salud diferencia entre el uso de una sustancia y el abuso de una sustancia, ¿cierto? El uso. Entonces, aquella forma de relación con las drogas en la que por su cantidad, su frecuencia, por la situación física, psíquica y social del sujeto, no se detectan consecuencias negativas inmediatas, ¿sí? Sobre él o sobre el consumidor ni sobre su entorno. Podemos reconocer que casi todas las personas utilizamos drogas como de cualquier cosa. En las drogas se pueden hacer uso más o menos correcto, ¿cierto? Entonces, que la medicación para poder dormir o para no dormirse, ¿cierto?
Puede ser que esté medicado y la persona tenga un uso correcto de eso. O probablemente del alcohol, entonces la persona solamente cuando va a sus reuniones sociales o lo estrictamente necesario en alguna celebración importante, hace su brindis y ya. Es normal, es correcto, ¿cierto? ¿Cuál es el abuso de una sustancia? Aquella forma de relación con las drogas en la que por su cantidad, por su frecuencia o por la situación física, psíquica y social del sujeto, se producen consecuencias negativas para el consumidor y su entorno. ¿Sí? Entonces, ya aquí, el abuso de la sustancia es que ya no voy en una situación especial, un evento social, un cumpleaños, una celebración importante a brindar, sino que ya estoy brindando constantemente, ¿cierto? Y frecuentemente. Es más, puedo caer en el error de consumir algún tipo de sustancia en el trabajo, ¿sí? Lo que altera la capacidad de producción, lo que altera la capacidad de gestión, porque básicamente todas estas sustancias alteran el estado de los sentidos, ¿sí? Por lo general las sustancias a largo plazo pueden dañar nuestra salud, pero existen consumos en pequeñas cantidades y poco frecuentes con repercusiones mínimas sobre la salud física, psicológica y social de quien las consume. ¿Cuál es la clasificación de las sustancias psicoactivas? Entonces, las primeras, las drogas depresoras, ¿cierto? Entonces, tienen en común su capacidad para entorpecer y hacer más lento el funcionamiento habitual del cerebro, provocando reacciones que pueden ir desde la desinhibición hasta el coma, en un proceso progresivo adormecimiento cerebral. Opiáceos, heroína, metadona, morfina, tranquilizantes, hipnóticos y pues el alcohol. No sé si lo conocen. No. Antiséptico. Antiséptico. Para las heridas. ¿Cierto? ¿Alguien ha vivido alguna situación en estado de alicoramiento o ha visto una situación en estado de alicoramiento? Sí. De pronto alguien nos quiere compartir qué vio de esa situación, cómo se comportaba esa persona. No, pero pues por favor que nos compartan qué vieron, ¿no? ¿Qué experiencia vivieron? Depende de personas que se ponen muy cariñosas y hay otras que se ponen agresivos. Sí. Depende. Y de pronto en su característica física, ¿qué vieron? Perdida. ¿Cómo? Tirada en el Tirada en el piso. Sí, yo vi. Yo vi un video que me Estaba durmiendo en el piso. Sí, pero de la borrachera que tenía. Y intenté como que reaccionara que estaba tirado en el piso, pero, o sea, se demoró mucho para el todo, pero estaba tirado. Bueno, entonces aquí vemos algo. Entonces la persona se cayó al piso y se quedó dormida. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden ver? Agresividad. Agresividad. ¿Qué otra cosa? Lloran. ¿De qué otra forma se da uno cuenta que una persona está en estado de alicoramiento? Ojo, habla en lenguas, ¿cierto? No se le entiende lo que habla. Ojo aquí con esto. Una sustancia depresora, o sea, la depresión habla de que la persona cae, o sea, se adormece. Además de que, pues no sé, los que han visto, ¿no? Porque no lo han vivido, lo han visto. Normalmente una persona en estado de alicoramiento ve su vida como en una película, o sea, no, la percepción de la realidad se altera bastante, ¿cierto? Las personas, ¿por qué se caen? Porque no tienen control de sus sentidos,
o sea, no pueden ni caminar bien, no pueden moverse bien, ¿sí? Son agresivos, o sea, no hay control de lo que dicen, no hay ningún tipo de control, no hay control de cómo vocalizan, no pueden ni siquiera hablar bien, ¿sí? O sea, el estado depresivo que producen estas drogas daña bastante a la persona cerebralmente, pues todas realmente, matan los neurotransmisores, ¿sí? Y produce un estado de adormecimiento en la persona. Entonces todo lo que hace realmente no es consciente y probablemente al otro día ni se acuerda, ¿sí? Pierde la conciencia y si de pronto se acuerda probablemente se arrepienta de lo que hace, ¿cierto? Ahora hablamos de las drogas estimulantes, ¿sí? Aceleran el funcionamiento habitual del cerebro, o sea que es al contrario completamente, provocando un estado de activación que puede ir desde el insomnio hasta un estado de hiperactividad, cocaína, anfetamina, nicotina, cafeína. Ese sí es otro a todos. ¿Quiénes les gusta el cafecito? Algo que yo digo y es muy cierto, es que todo en exceso es malo, ¿sí? El café en exceso, digo. Ahí el subconsciente los traiciona, yo digo exceso. El café es muy rico, tiene muchas propiedades muy buenas para el organismo, de hecho es un diurético, pero sin azúcar y sin leche, ¿cierto? Solito, el tinto. Se recomienda consumir café máximo 4 tazas al día, ¿cierto? Más de ese número de tazas ya empieza a producir otros efectos. En exceso de café descalcifica los huesos y produce una alteración del sistema nervioso. La persona, como dice ahí, estimulante, se estimula mucho, se pone agresiva, se pone ansiosa, ¿cierto? Entre las drogas depresoras y estimulantes, ahí podemos hablar de una enfermedad que es así, nace naturalmente en el organismo en algunas personas, que es la bipolaridad, ¿cierto? O están deprimidas o están muy ansiosas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? En el consumo de estas drogas, ¿cierto? La persona puede estar completamente alcoholizada, ¿cierto? Caída en el piso y demás, y dice, bueno, yo ya me siento muy mal, pero yo quiero seguir la rumba, yo quiero seguir la fiesta, esto está muy bueno, y lo combinan con este tipo. ¿Quién dijo Red Bull? Es cierto. Y lo hacen mucho, hoy en día está de moda, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer estas combinaciones peligrosas, son muy peligrosas, ¿sí? Porque de inmediato la persona pasa de estar muy alcoholizada a estar muy activa, se vuelve muy violenta y en el organismo todo esto puede ocasionarle hasta a un paro respiratorio. Bueno, el problema cardíaco es bastante grave lo que se está produciendo en el organismo, o sea, está muy de moda hacer esas mezclas peligrosas, pero el daño que se le está haciendo al organismo es tenaz. En cualquier momento la persona se puede quedar ahí y no contar más el cuento, ¿sí? Están las drogas perturbadoras que alteran el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas y a alucinaciones. Está el cannabis, el LSD, entre otras. ¿Alguno vio un comercial que estaba una persona tomándose una cerveza y vio a alguien al frente, luego la vio diferente, luego se tomó otra cerveza y la vio mejor, y luego vio una reina de belleza? ¿Cierto? ¿Si alguno vio ese comercial? No. Hay personas que consumiendo este tipo de sustancias, bueno, no hay personas, a todas les pasa porque producen alucinaciones, digamos que es la función principal de estas drogas. Entonces, la persona normalmente empieza a visualizar todo lo que hay en su subconsciente. Hay personas que ven que la vaca voló. Sí. Entonces,
No, que se mueven las cosas, que puede volar. Se siente que puede volar. No sé si ustedes vieron, creo que fue el año pasado, una persona que estaba en Chapinero, eso fue real, eso pasó. Estaba en un apartamento en el último piso y estaba desde una ventana muy alta, todas las personas gritándole, no, espere, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y el tipo creía que se iba a lanzar al mar. Y él se lanzó. ¿Sí? O sea, es lo que él estaba viendo. ¿Sí? Pero pues la escena es bastante dantesca. O sea, eso fue acá en Chapinero. ¿Sí? Y el tipo pues murió de una forma tenaz y él ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando. O sea, ni siquiera sabía que estaba en el pavimento porque estaba alucinando. ¿Sí? Conozco el caso de alguien que cree mucho en los ovnis, en los extraterrestres y todo eso, ¿cierto? Entonces, en un estado de alucinación, él vio que un extraterrestre entró por la ventana de su habitación y le hablaba. Y le decía que era el elegido. Y que él tenía que darle la información a las personas de que el mundo se iba a acabar en tal fecha. Y le dio una fecha. Entonces eso Eso fue en el 2012, ¿cierto? no, eso fue hace como 2 años pues que pasó. Y él entonces empezó a regar el cuento de que el mundo se iba a acabar en tal fecha. Y lo creía y convencido, ¿sí? Y en esos días estuvo consumiendo bastante todos estas drogas. Y llegó el día que se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces eso fue en un trabajo que yo estaba. Y nos dijo, entonces ya todos empezamos a decirle, bueno, aquí veo que no se acabó el mundo, ¿qué pasó? Acá estamos. Sí, ¿era este año o era otro año? Entonces, pues la reacción de él fue como un choque bastante fuerte por todo lo que estaba dejándose llevar, ¿cierto? Y pues decidió dedicarse a hacer pues deporte para poder superar su adicción a todas estas sustancias, ¿cierto? Pero pues alteran, si se dan cuenta, el tipo ya estaba haciendo algo que estaba yendo más allá de su alucinación, que ya lo vio y ya se sintió bien, no, ya estaba pasando al ámbito laboral, al ámbito social, o sea, estaba afectándole toda su vida. Él estaba pensando hasta en vender todas sus cosas para el fin del mundo o sea, son situaciones que alteran absolutamente todas las áreas de una persona. Ahora, hay otro tipo de drogas que es según la normatividad, legales o ilegales. Ya, ¿sí? ¿Qué sustancias son legales? Cigarrillo y alcohol. ¿Cuáles? Cigarrillo y alcohol. Allá. El tabaco y el alcohol, ¿cierto? Entonces, cada vez que estoy en un descanso, cada vez que voy a almorzar, ay, estoy estresado, ¿cierto? Estoy cansado. Entonces, tomémonos un cigarrillito, ¿cierto? Con el tinto. Uy, es muy rico. A mi papá la hace. El cigarrillo, como es legalmente aceptado, entonces pues las personas lo consumen con mucha facilidad y de hecho en la etapa escolar es cuando las personas tienden a volverse adictas a este tipo de sustancias, ¿cierto? Ya sea en el colegio o en la universidad, porque pues es la moda, ¿no? Entonces todos empiezan a probar y la presión social de mis compañeros, ay, no va a poder, le da miedo. Severa flor. Yo no me... Ese es el tipo de presión que hay y las personas creen que cuando fuman se calman, ¿cierto? Que se relajan. Entonces me fumo mi cigarrillito y me calmo, ¿cierto? Pero las sustancias que tiene el cigarrillo, pues entre esas está la cafeína, altera directamente el sistema nervioso, ¿sí? Una persona que fume constantemente se vuelve agresiva, ¿sí? Se vuelve ansiosa, ¿sí? Cada vez va a necesitar más cigarrillos para calmarse, pero en realidad lo que hace es un efecto contrario, ¿sí?
y produce además enfermedades muy graves, ¿sí? Como el cáncer de pulmón y acá, en toda esta zona, el cáncer en toda esta zona. Otra cosa, si saben que afecta más el consumo de tabaco a las personas que conviven con fumadores que a los fumadores, ¿sí lo saben? O sea, qué injusto, ¿no? Entonces, ¿qué daño le estoy haciendo a las personas alrededor por un gusto mío, por algo que no puedo superar, ¿cierto? Decídanse quienes lo hacen por su salud y por la salud de las personas que lo rodean. Si quieren tener una calidad de vida buena, háganlo, supérenlo. ¿Cómo se puede superar un tipo de situación de estas? Una adicción a cualquier cosa. Un ejercicio. Con hábitos. ¿De pronto alguien sabe? Voluntad propia. No, eso es, Sí. más que todo se hace con hábitos. Actividades. Hábitos, digamos, hábitos, digamos, de que si tienes ansiedad de fumar, alguna fruta, algo que te guste, más que todo lo hacen es con lo que más te gusta. Digamos, una persona fumadora le ponen lo que más te gusta, un chocolate o una fruta o... ¿Quién dijo eso? Y tiene razón, tiene razón. Miren, lo primero, y esto sí lo digo a nivel clínico, lo primero que una persona debe hacer es reconocer que tiene un problema, ¿sí? Ser adicto a cualquier sustancia es un problema, ¿sí? Decir, ve, yo tengo un problema, no decir, ay, eso no es nada, y yo después dejo eso, pero pues hay que disfrutar la vida. Pues disfrutar la vida tiene bastantes connotaciones, ¿sí? La vida se disfruta con salud, con bienestar, con poder dormir bien, ¿cierto? Pero la calidad de vida que nos dan todas estas sustancias realmente no existe, no hay calidad de vida con eso, ¿cierto? Cuando la persona reconoce que tiene un problema, ¿sí? Cuando reconoce que tiene una situación y ahí, cuando lo reconoce, se puede iniciar un tratamiento. Bueno, todo depende del estado de dependencia a estas sustancias. Se puede iniciar un tratamiento y la persona pues debe tener mucha fuerza de voluntad para poderlo realizar, ¿sí? Normalmente una persona que es adicta tiende a ser adicta, o sea, no se le quita eso, o sea, eso hace parte ya de su personalidad, es adicta, ¿sí? A cualquier cosa. Pero la forma de cambiar la adicción a este tipo de sustancias o a cualquier tipo de droga es volverse adicto a otra cosa, ¿sí? Al deporte, ¿sí? Leer libros, escribir, estudiar. Hay muchas cosas muy sanas por las cuales reemplazar cualquier adicción. Entonces lo que tú decías, si se dedica a comer chocolate, pues la persona además de que le va a dar una enfermedad del azúcar, se va a engordar, ¿cierto? Entonces no es sano. Hay que cambiar esas adicciones por algo sano, ¿sí? Algo que le permita a la persona superarse y estar bien, realmente tener una buena calidad de vida, ¿sí? Que le permita superar todos esos tipos de alteraciones de la conciencia que le hacían dar pues este tipo de sustancias. ¿Listo? Vale. Aquí hacemos énfasis en el alcohol. ¿Por qué? Porque es legal y es la más común, ¿sí? Es la que más se consume. Se consume más que el tabaco, ¿sí? El alcohol es la que más se consume. ¿Qué es el alcohol? Es un depresor del sistema nervioso central, cuyo principal componente es el etanol, que es la droga más consumida y aceptada socialmente. ¿Es posible un consumo responsable en mayores de edad? Bueno, sí, ya lo que habíamos hablado, que es probable que haya un consumo responsable. ¿Cuáles son los efectos del alcohol? Entonces, dificulta la coordinación y provoca la pérdida de reflejos, así como la alteración de la atención y del rendimiento intelectual. Aunque lo que se busca habitualmente sea la desinhibición y euforia provocadas por la relajación y el control de las emociones que causa su consumo.
Los efectos dependen de diversos factores: la edad, el peso, la cantidad, la rapidez al beber, el tomar o no a la vez como la comida. ¿A quién le han dicho eso? Usted cómase una cucharadita de aceite y eso le recubre el estómago y entonces le evita que se prenda tan rápido. ¿Sí? Juguito de naranja. O coma mucho, coma muy bien y verá que cuando tome no le va a pasar nada, ¿cierto? ¿Sí le han dicho eso? Pura mentira porque hace exactamente lo mismo, daña el cerebro de inmediato, o sea, los efectos son igualitos, ¿sí? Que hayan días donde usted no le haga el mismo efecto o no se ponga tan mal, ¿cierto? Puede pasar, pero no quiere decir que eso sea cierto, ¿sí? Hay personas que pues por su físico dicen, no, yo resisto muchísimo. Sí, no, yo soy de Boyacá. Allá resistimos muchísimo. Allá nos sentamos y competimos y nadie nos gana, ¿cierto? Son una cantidad de mitos impresionantes, ¿cierto?, que están alrededor de nuestra vida, llenándonos de ideas erradas, ¿cierto? Y afectándonos mucho en nuestra vida, afectando nuestra familia, afectando nuestro trabajo, ¿cierto? El día que ustedes lleguen aquí en estado de alicoramiento, lo primero que va a pasar es que les hacen una prueba y pierden su trabajo. Como consecuencia ya no pueden pagar las cosas que ustedes necesitan, no pueden seguirse superando, no pueden construir muchas cosas que tienen planeadas. Eso es solo en el trabajo y la familia, ¿sí? Si tienen hijos, sus hijos viendo ese ejemplo, ¿cierto? O sus papás diciendo, no, pero pues yo no le enseñé esto, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Esto es de puro conocimiento y de ser muy racionales en las tomas de decisiones de cómo llevamos nuestra vida alrededor de todas estas sustancias. Porque es moda, ¿no? Entonces, pero eso es chévere y los viernes y pagan apenas ese viernes, fijo hay que salir, ¿cierto? Fijo hay que celebrar, ¿cierto? ¿Y por qué no más bien hacer otra cosa? Hay una cantidad de sitios de fútbol 5, bueno, otra cosa, ir a jugar bolos, no sé, así sea billar, pero pues no tienen que tomar, otra cosa, ¿sí? Vale. Bueno, aquí hablamos como tal de los factores de prevención, pero bueno, hay unos que ustedes que creen, bueno, traten de no leer o entender. ¿Qué factores creen que rodean a un ser humano para prevenir que caiga en cualquier tipo de consumo de cualquier sustancia? Estar informado. Estar informado, sí. Que esté ocupado, sí. ¿Qué otra cosa de pronto consideran ustedes que puede prevenir que una persona? El ejemplo de la familia. Las obligaciones, las responsabilidades. Las responsabilidades. ¿Qué otra cosa? Los amigos. ¿Qué? Sí, de pronto no tener la presión social, entonces eso evita que la persona... Bueno, hartas cosas que dijeron que son muy ciertas. Una importantísima es las personas que tienen un entorno familiar muy saludable, ¿cierto? Las personas que crecieron en un entorno en el que siempre han visto el consumo de cualquier tipo de sustancias y todos los efectos que produce una persona adicta a cualquier tipo de sustancias, esa persona es susceptible, no quiere decir que lo vaya a hacer siempre, es susceptible a caer en lo mismo, a que se repita la historia. Entonces, en sus familias o en las familias de personas que ustedes conocen, ha sucedido eso. Eso explica el por qué las personas tienden a experimentar las mismas situaciones que vivieron en su casa, ¿sí? Es más, la adicción, las adicciones es una enfermedad, ¿cierto? Y puede heredarse ya genéticamente. Ya la persona viene como con el chip que puede llevarla a caer en cualquier tipo de adicción. Ahora,
con una persona con el conocimiento y con la voluntad, independiente de que haya vivido esa situación, no necesariamente tiene que caer en eso. Porque si bien hay una frase que dice que uno nace libre y la sociedad lo corrompe, eso es una frase muy famosa, esa frase es falsa, ¿cierto? Porque todos los seres humanos tenemos un libre albedrío, ¿sí? Todos los seres humanos decidimos, sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Independiente de la formación que hayamos tenido, que puede afectarnos mucho, ¿cierto? De la formación que hayamos tenido, depende mucho las decisiones que hemos tomado en la vida, pero también en la vida hemos aprendido muchas cosas, ¿cierto? Y podemos tomar la decisión con nuestro libre albedrío de no hacer algo, ¿sí? De detenerlo a tiempo, ¿cierto? Bueno, hay unos factores protectores que son los individuales, entonces está la empatía, ¿cierto? Las habilidades sociales, la capacidad para afrontar problemas, entre otros. Están los factores familiares, que se encuentra el respeto, la confianza, las normas y reglas del hogar, entre otros, ¿sí? El ejemplo. Factores sociales, la participación en actividades comunitarias, la normatividad respecto a las sustancias psicoactivas, el acceso a servicios de salud y educación, entre otros. Esos factores sociales, aquí alguien no lo comentó. Importante que una persona ocupe su tiempo, ¿sí? Si empieza a darle ansiedad y necesita consumir cualquier tipo de sustancia, ocúpese, ocupe su mente en algo, vea películas, lea libros, salga a caminar, ¿sí? Monte en bicicleta, lo que hay son cosas para hacer en la ciudad. Hoy en día hay muchísimas actividades, hoy en día Bogotá tiene cualquier tipo de sitios para hacer cualquier tipo de actividades, ocúpese, ¿sí? No se llene de cosas que le van a hacer mucho daño y realmente ustedes son una población muy joven para dañar su vida desde ya. Tienen mucho futuro, muchas cosas por hacer por delante. Una persona que es adicta a cualquier tipo de sustancias, su futuro se ve altamente dañado, alterado, ¿sí? El éxito ya no está garantizado para esa persona. ¿Listo? La influencia del grupo de pares depende de variables asociadas al proceso familiar, como el nivel de compromiso y supervisión parental, ¿sí? Hoy en día, desafortunadamente, por el nivel de vida que hay, todo es rápido, todo es de afán, ¿cierto? No hay tiempo para nada. Los papás tienen que dejar a sus hijos solos, ¿sí? O en los jardines, o con personas que tal vez no les prestan mucha atención, ¿sí? Entonces, quienes aconsejan a los niños ahora son los mismos amiguitos del barrio, ¿sí? Los mismos amiguitos del colegio, o sea, esos son los consejeros, ¿sí? Personas que tampoco saben nada, sino que les están hablando desde su experiencia, su vaga experiencia, de sus errores, están llevando a cometer errores a otros. ¿Listo? Cuando los padres se desentienden tempranamente, cuando los adolescentes se involucran con padres desviados, ¿sí? Entonces, hablamos de la autonomía prematura. O sea, el niño precozmente empieza a consumir cualquier tipo de sustancia y se siente bien y de pronto hasta no solo las consume, sino las vende, las comercializa, ¿sí? Se dedica a otra cosa y ese niño podría tener un futuro exitoso y se dedicó a otra cosa simplemente por el hecho de que le hizo falta su papá o su mamá, una persona que realmente fuera una compañía sana para él. ¿Listo? Y acá, en el entorno laboral, lo que pues se recomienda es realizar actividades lúdicas. Ustedes acá seguramente constantemente tienen acceso a pausas activas, actividades. Miren, estas actividades que ustedes deben hacer dependen de ustedes, ¿sí? Yo los invito a que diga cada uno, depende de mí, ¿sí? Ustedes deben organizar su vida, hacer una agenda en su vida. Si bien el trabajo requiere
una rigurosidad y una dedicación, ¿cierto? Porque eso es así en el trabajo. Hay tiempos que hay que cumplir, hay entregables que hay que hacer, ¿cierto? Pero ustedes no pueden sacar de su agenda, ¿sí? Buscar estar en un buen estado de salud. Porque al llenarse de tanta ansiedad y de tanto estrés, lo primero que van a hacer es buscar no lo mejor para desahogarse, ¿sí? Para sentirse tranquilos, para sentirse bien, ¿cierto? Entonces, ustedes busquen el espacio para relajarse. Miren, hay muchas actividades, está yoga, ¿sí? Hay actividades que no requieren que se inscriban a un gimnasio y vayan todos los días a sudar, ¿sí? Hay actividades muy relajantes, ¿sí? Que les permiten sentirse mejor, ¿sí? Sentirse más tranquilos para resistir la presión del trabajo, ¿sí? Porque el trabajo es muy tensionante en ciertos momentos, pero en la medida de que el manejo que ustedes le den a ese estrés y a esa ansiedad, va a depender por los resultados y que ustedes no caigan en situaciones que lo que van a hacer es afectarlos. ¿Listo? Bueno, igual esas actividades no solo se hacen en el trabajo, se hacen en su casa. En la noche llegan a su casa y no, yo ya estoy, no, yo qué ejercicio, que yoga, ni que nada, yo me quiero es acostar a dormir. ¿Sí? Pero entonces llegan a su casa, si pueden, se dan una ducha, ¿sí? Y hacen ejercicios de estiramiento, miren, 5 o 10 minutos, eso no se demora nada. Y logran dormir bien, porque es tal el estrés y tal la ansiedad que ustedes de pronto ni siquiera están durmiendo bien. ¿Sí? Entonces, es el manejo como ustedes les den. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que están detrás de una adicción. Hay muchísimas cosas que de pronto se pueden manejar de una mejor manera. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a mostrarles un videito final. Por favor, le prestan mucha atención, chicos.
con lo que estamos hablando? ¿Qué entendieron del video? ¿O qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Distorsión de la realidad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa vieron? Utilizar el subconsciente de los demás para que puedan ver lo que tanto desean. ¿Sí escucharon? Ok. Sí, es decir, nos venden, mejor dicho, las mejores cosas, los mejores efectos, ¿sí? Pero cuando ya aquí pues se tipificas con el agua, ¿no? El agua como que ya le quita el efecto a cualquier cosa que nos vendieron, ¿cierto? Nos vendieron pura imagen, ¿sí? Pero en la realidad, ya cuando nos damos cuenta de la realidad, el tema es diferente, ¿no? Entonces, chicos, no nos dejemos engañar por ningún tipo de estas sustancias, no nos dejemos engañar por el efecto que nos venden, ¿sí? Y pues seamos conscientes de que en nuestras manos está tomar las decisiones adecuadas con respecto a eso, porque no brinda calidad de vida, solo brinda un momento, una noche loca, una noche, ¿cierto? Y ya, pero la noche se acabó y después las consecuencias pueden ser nefastas y nos podemos estar arrepintiendo a veces hasta toda la vida de la mala decisión que tomamos solo por un momento de diversión. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, por su espacio, por su disposición y ojalá puedan tener en cuenta todas estas recomendaciones para su vida, por su vida, realmente es por ustedes, es lo principal. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. ¿Todos firmaron? ¿Las 2 hojas? ¿Sí? Carlos. Carlos que llegó. El nuevo. ¿Dónde están las 2 horas de comunicación? ¿El celular de quién es? ¿De María José?